conferencia de prensa. Evidentemente, como no podía ser de otro modo, esta vez es para pronunciarnos y expresar el punto de vista de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y de los 67 organismos que a nivel nacional lo integran, respecto de los lamentables sucesos ocurridos alrededor del conflicto de las comunidades nativas en las últimas semanas y meses. En principio, a nombre de la Coordinadora de Derechos Humanos, debo una vez más solidarizarme con las víctimas civiles y policiales y expresar, por cierto, nuevamente también nuestro pesar y nuestras condolencias a los familiares y al país. Toda muerte nos duele, de nuestros hermanos indígenas y de nuestros hermanos indígenas. Nosotros no hacemos ninguna distinción, no hacemos análisis de sangre frente a la muerte. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también hace suyas las demandas de los pueblos indígenas y cuestiona la constitucionalidad de los decretos legislativos. Exige mecanismos transparentes y participativos para el futuro proceso de su consulta y el respeto irrestricto del derecho de consulta previa e informada de los pueblos indígenas. Rechazamos el manejo del gobierno de este conflicto, que ha tenido resultados tan trágicos y cuyas malas decisiones colocaron en riesgo mortal a indígenas y indígenas. En tanto ello, solicitamos de modo urgente lo siguiente: agotar las investigaciones sobre posibles víctimas y personas aún no ubicadas, obligación internacional y además indispensable para la tranquilidad del país y de la población en su conjunto. Asegurar que todos los heridos, civiles y policías, tengan acceso a atención médica oportuna. Comunicar los lugares de detención y se brinde a los detenidos acceso a la defensa y una pronta resolución de su situación judicial. Facilitar el retorno en las mejores condiciones y de modo voluntario a los indígenas. Proveer medidas para garantizar su acceso a condiciones dignas, alimentos y medicinas. Atender la situación de los deudos de la policía y no dejarlos en el desamparo. Asegurar su pronto acceso a derechos como la pensión y el seguro. Otorgar garantías y facilidades para el trabajo de una comisión con actores nacionales e internacionales que esclarezcan toda duda y brinden datos imparciales. Exigimos la derogatoria de los decretos legislativos. Exigimos el levantamiento lo antes posible de la declaración de estado de emergencia. Llamamos a las autoridades a evitar conductas y discursos que alienten escenarios de violencia y exigimos a todos, pero sobre todo al gobierno, actuar con responsabilidad. No nos olvidemos que en juego vidas humanas. Al gobierno y a otras autoridades solicitamos bajar el tono de sus declaraciones y evitar discursos que pueden generar mayor polarización. No estigmatizar ni perseguir a la dirigencia indígena. Ahora más que nunca es importante no deslegitimar a interlocutores ni intermediarios. Exhortamos a todos a no recurrir a información alarmista y a ser responsables con el uso de datos. Su uso en situaciones de crisis tienen repercusión en la seguridad de las personas. Por cierto, también debemos investigar y sancionar los crímenes cometidos, tanto la muerte de policías como de indígenas. Como medidas tendientes a la solución a mediano plazo del problema, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos plantea las siguientes: tomar en cuenta que la desconfianza de los pueblos indígenas tiene como causa el abandono y la discriminación del que han sido objeto por años. Es momento de escucharlos. Impulsar
el proceso de información y consulta de modo transparente y participativo, con la presencia de técnicos y de la sociedad civil. Invocamos al Tribunal Constitucional a resolver con diligencia las demandas de inconstitucionalidad presentadas por la mayoría del pueblo y por el presidente de la región San Martín. Invocamos a los presidentes regionales a asumir el rol en esta crisis y en general en los problemas de sus respectivas zonas. Demandamos al Congreso asumir su grave responsabilidad política. Es indignante, subrayo, es indignante que solamente hayan reaccionado luego de dos meses y más de 30 muertos. Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos invocamos a todas las partes a dejar de lado posiciones maximalistas y actuar con responsabilidad, entendiendo el diálogo, la escucha, la tolerancia como únicas vías para la resolución pacífica de los conflictos. Señalamos, por último, que los mecanismos de participación ciudadana han demostrado ser insuficientes y fáciles de evadir por las autoridades. Es necesario reglamentar los procesos de consulta previa, libre e informada, que reclaman los pueblos indígenas. Hecha esta declaración, quiero ahora presentar a integrantes de los organismos de la coordinadora que han conformado la delegación que ha estado en el lugar del conflicto, en la zona, y que tienen información de primera mano que se las vamos a transmitir.